Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Sabemos que al Señor le ha placido, como dijo el pastor Henry, que el patrocinio fue autorizado y es un patrocinio del gobierno, es un patrocinio secular, pero así como Dios ocupó a Ciro, y que de hecho es la primera parte de lo que vamos a compartir hoy, despertó su espíritu para apoyar la obra de la reconstrucción de Jerusalén, también lo puede hacer con gobiernos, porque su trono está sobre todo trono. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque si fue tu voluntad que despertáramos el día de hoy y si fue tu espíritu el que nos trajo a este lugar, queremos darte solamente a ti la gloria, solamente a ti la honra, y te pedimos que tú hables al corazón y al espíritu de cada uno de los que estamos aquí, de quienes han de ver la transmisión, puedan ver el video después en YouTube. Señor, para ti no hay tiempo. Gracias, gracias por tu provisión, gracias por la vida abundante que nos diste, Jesús, que ganaste en la cruz. Gracias porque venciste la muerte, resucitaste con poder, porque sigues en tu trono y porque vas a regresar. Gracias porque esa esperanza bendita es lo que nos sostiene. Háblanos el día de hoy, Padre. Glorifícate, solo tú. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Okay, un poquito de historia. Para México hoy es el Día de la Mujer, y a lo mejor en algún momento te va a tocar ver, ya sea en vivo o en noticias, algunas marchas, algunas manifestaciones. Y yo creo que el Señor nos está llamando como iglesia a tomar el lugar que nos corresponde, y ese lugar no es de juzgar el por qué ellas se están levantando como se están levantando. Lamentablemente el mundo caído, el mundo que está lleno de pecado y lleno de oscuridad, no ha tomado la posición que debería de tener, pero para eso está la iglesia y es parte principal del mensaje que vamos a compartir el día de hoy. ¿Cuál es la posición de la mujer? ¿Cuál es la posición del varón? ¿Y cuál es la posición de la iglesia ante un mundo caído? Y quiero que me acompañes, vamos a ver en el libro de Esther, La semana pasada en Israel hubo como parte del conflicto el ataque que tuvieron contra Irán. Y todo esto está profetizado en la Biblia. Todo esto está escrito, y por eso es tan importante que nosotros a veces tomemos un tiempo para leer libros que no son tan comunes de estudiar cuando estamos estudiando la Biblia. Y a lo mejor tú ya tienes tiempo conociendo el Evangelio o asistiendo a una iglesia y nunca habías podido leer el libro de Esther, pero realmente es un libro muy profundo, es un libro que tiene muchas aplicaciones para nuestra vida cotidiana y que te muestra que desde la caída el espíritu del anticristo ha imperado, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar. Y como hoy cantábamos, de verdad hay veces que podemos ponernos de acuerdo quienes predicamos con el equipo de alabanza sobre qué cantar, pero a veces cuando no lo hacemos, como en este caso, queda más coordinado, queda más alineado. Cantamos sobre su fidelidad, cantamos sobre que Él viene, sobre su soberanía, y ese es el mensaje principal del libro de Esther. El libro de Esther como tal no tiene la palabra Dios o el nombre de Dios escrito ahí, pero es un libro en donde podemos ver su huella en todo. Podemos ver cómo él orquesta y organiza la vida de 5 personajes principales en el libro de Esther, y por lo tanto podemos concluir que él también tiene la orquesta, él tiene la sinfonía de nuestra vida. Pensando y repitiendo en lo que les decía, para quienes tal vez no estén muy pendientes de las noticias internacionales, la semana pasada cayó un líder muy importante, ¿sí? El Ayatollah Khomeini. Él fue muerto, ¿sí? Y esto está profetizado en la Biblia. Hoy lo vamos a ver, hoy vamos a ver de dónde viene todo ese conflicto, hoy vamos a ver de dónde viene todo ese rencor. Y una tercera parte de tu Biblia es pura profecía. Entonces es importante que tú conozcas. ¿Para tener temor? No, para estar preparado, para valorar que el Dios del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, te escogió a ti y te quiere enseñar, te quiere hacer comprender. Algo que estamos viendo con los jóvenes los martes en casa, que estamos viendo Apocalipsis, es romper ese paradigma de que la Biblia solamente la puede entender un teólogo, o que libros complejos como Revelaciones solamente una persona que tiene tiempo en el Señor. Y tú puedes ver cómo ellos contestan preguntas, cómo ellos interpretan y entienden lo que Dios quiere hacer. Entonces,
aunque a veces no estemos tan familiarizados con el Antiguo Testamento, el Señor quiere hablarnos. Como Él dijo, puedes sacar tesoros viejos y tesoros nuevos. Entonces, algo que se leyó en las sinagogas el fin de semana pasado, el pasaje que se leyó, fue un pasaje que viene en Deuteronomio, en donde describe el contexto histórico antiguo, 1000 años antes de lo que se narra en el libro de Esther. El libro de Esther está ubicado cronológicamente entre la mitad, entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras, y es, como decía el pastor Henry, cuando Dios despierta el espíritu de Ciro para reconstruir Jerusalén. Después viene su hijo y el rey principal, del cual sí se menciona 175 veces en el libro de Esther el nombre de este rey pagano, ¿sí? El rey Asuero o el rey Jerjes, era el nieto. Y entonces, la semana pasada en el Shabbat, en las sinagogas en Israel, leyeron ese pasaje, que es una advertencia de recordar una guerra que sucedió 1000 años antes de lo que vamos a leer hoy en el libro de Esther. Una guerra en donde un pueblo de los amalecitas, mientras Israel iba caminando en el desierto de su salida de Egipto para llegar a la tierra prometida, los atacan por delante pero también por detrás. Y una de las cosas que ellos hacen es que atacan a las mujeres y castran a los niños para impedir su descendencia. Nosotros tenemos que ver que el plan del enemigo desde el Edén ha sido querer impedir que el Mesías nazca. Y ese mismo espíritu lo vemos a través de toda la historia, queriendo atacar al pueblo escogido. Pero nosotros ya sabemos el final de la historia. Nosotros sabemos, como dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Entonces, algo que ellos leyeron en ese pasaje y que decía, recuerda que tienes que quitarlo de sobre la tierra. Y esto es una advertencia para nosotros sobre las concesiones que nosotros hacemos. No podemos, como hijos de Dios, tener concesiones, decir, bueno, ya el Señor me salvó, soy una nueva criatura, pero hay cosas peores. Esto que estoy permitiendo en mi vida, o que estoy permitiendo en mi casa, o estoy permitiendo en mi familia, pudiera no hacer un gran daño. Y ese tipo de concesiones que el pueblo de Israel se hizo, de perdonar la vida a un pueblo que la instrucción de Dios era que fuera exterminado, lo persiguió. ¿Por qué? Ya vimos 1000 años antes esa batalla. Después, 500 años antes, durante el reinado del rey Saúl, un personaje, un rey también se levanta, el rey Agag. ¿Y por qué te estoy haciendo todo este preámbulo? Para que entiendas una enemistad muy grande que hay de un personaje, el tercero de 5 de nuestros personajes que vamos a ver hoy, que tenía un odio muy fuerte ante el pueblo judío. Y es el mismo odio que impera en Irán y todos esos países que están bajo el gobierno islámico y que se ha permeado a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, queremos analizar esta parte que es un poco de historia para posicionarnos en el contexto, pero para también entender que Dios ha tenido misericordia de ese pueblo. La iglesia con mayor crecimiento el día de hoy es la iglesia de Irán. Es la iglesia perseguida. De hecho, hay una profecía que dice que Dios mismo va a poner su trono en Elam. Elam es Irán. Elam es pariente de Abraham. Vienen de la misma, vienen de Sem. Entonces, sabemos que al final del día Dios no desecha a nadie. ¿Por qué quiero hacer esta mención? Porque pudiera parecer que Dios tiene favoritos. Y nosotros sabemos que la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Que tiene un pueblo escogido, porque de él habría de venir el Mesías. Dice cuál es nuestra postura, viene en Génesis 3, bendecirlos. Viene una advertencia ante quien maldice el pueblo judío, pero también la palabra dice que nosotros hemos sido injertados y que nosotros ahora también somos pueblo. Entonces, cuando tú leas en la palabra que hay promesas, que hay pactos, que hay cosas que suceden con el pueblo de Israel, espiritualmente nosotros también ya fuimos adoptados. Entonces, ya habiéndonos posicionado, el rey Asuero o el rey Jerjes, que en otro idioma también es su nombre, él comenzó a reinar aproximadamente en el año 480 a.C. Y los historiadores lo describen a sí mismo como un personaje muy violento, como un personaje muy sanguinario, pero también como un personaje que se describía a sí mismo como rey de reyes.
Él era el título que él tenía, cuando nosotros sabemos que ese título solamente le pertenece a Jesús. Pero para que te des una idea de cuál era el sentir de ese rey. Y de hecho hay mucha historia. Si alguien vio la película de 300, ahí sale ese rey, ¿no? Entonces eran más de 100 provincias que él gobernaba, eran muchísimas personas que estaban bajo su tributo, bajo su gobierno. Entonces eso hacía que él simplemente se ensoberbeciera más. Entonces vamos a empezar a leer esta historia que viene en Ester 1, este banquete que duró 6 meses. Nosotros lo leemos así nada más, pero ellos tenían la costumbre de escribir todas las crónicas y por eso hay mucha historia acerca de este pueblo que nosotros podemos ver. Ahora, ahorita nosotros si vemos el imperio persa podemos situarnos en lo que en ese tiempo era Susa, porque lo vamos a ver y es Irán, pero era realmente un imperio muy grande, o sea, era un imperio que llegaba de Libia, ¿sí?, y África hasta lo que ahorita es Pakistán en Asia. O sea, vamos a leer la vida de una persona que era el rey más importante del mundo, ¿sí? Y cómo la Biblia dice que Dios es el que pone reyes, Él es el que quita reyes, dice que el corazón del rey está en su mano y lo inclina a donde Él quiere. Entonces, esta historia que comienza en Ester 1, empieza con un banquete que duró 6 meses, lleno de vino, un gran banquete, opulencia. Nosotros lo podemos leer y pensar que era un estilo de vida y verdaderamente lo era, pero lo que está pasando aquí es que él citó estrategas para hacer una planeación para atacar Grecia. El libro de Ester no lo menciona, la historia sí, cuando él sale a la guerra él pierde, ¿sí? Entonces no importa cuántas influencias, cuánto ejército, cuántas batallas hubiera ganado, ¿sí? Su confianza estaba puesta en sí mismo. Y describe, no lo vamos a leer, pero describe que incluso tenían vasijas y copas de oro personalizadas, telas, jardines, comida, bebida. O sea, imagínate una fiesta a todo lo que da por 6 meses. Y después de esta fiesta de 6 meses hace una conclusión de una semana y entonces ahora sí invita a todas las personas y eso lo vamos a ver. Si pueden poner Ester 1, versículo 4. Dice, durante 6 meses el rey les estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Era totalmente opulento, había muchas cosas que había que enseñar y él le gustaba eso. Ahora, un tema cultural, vamos al versículo 9. Él estaba casado con una reina de nombre Vasti. Dice, por su parte la reina Vasti ofreció en el palacio del rey Asuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Culturalmente no festejaban juntos. No quiere decir que en la fiesta del rey no hubiera mujeres, al contrario. Pero no eran las mujeres esposas. Realmente en esas fiestas de exceso y de opulencia existía toda clase de mal, como sucede ahorita. Y en el versículo 11, al 7º día, él ya estando muy contento, lo que quiere decir tomado, le ordena a 7 de sus allegados, dice, les ordenó que fueran a buscar a la reina Vasti, les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa, pero ella no quiso obedecer la orden del rey. Imagínate el orgullo o la posición en la que quedó él humillado, 6 meses de presumir todo lo que tenía, sus victorias, y que todo el mundo se diera cuenta que su casa era un desorden. El verdadero éxito que queremos buscar o que pudiéramos darle la importancia es cómo está nuestra casa. Hay gente que tiene un éxito laboral impresionante, profesional, económico, pero en las noches ni su dinero, ni su profesión, ni sus empresas lo abrazan. Cuando está enfermo no es quien lo cuida y cuando lleguen sus últimos días no van a ser quienes van a ver por él. Esta clausura de una semana era una oportunidad para que él exhibiera a su reina y dice que era muy hermosa, pero también muestra cómo era su corazón. Y es el segundo personaje. Vimos al rey Asuero, ahora estamos viendo a la reina Vasti y vamos a ver cómo esto no puede quedar sin recompensa. Y aquí viene una aplicación muy importante. Ten cuidado de quién te rodeas y a quién le pides consejo. Versículo 19. Si le parece bien a su majestad
Y vas a ver que continuamente le dicen eso, si le parece bien y le sueltan sus ideas, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia en Proverbios en más de una ocasión? Que tengas cuidado del que te lisonjea con la boca porque te quiere manipular y al final los consejos que te va a dar no van a ser para vida, ¿no? Entonces, si le parece bien a su majestad, ordene que Vasti ya no siga siendo la reina y esa orden sea una ley para los de Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo el gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos o pobres. Entonces, cada edicto que él hacía, él lo sellaba con el anillo del rey y lo mandaba a todas las provincias. La sujeción es bíblica. ¿Sí? Las mujeres casadas estamos más que invitadas, es un imperativo, es un mandamiento que tenemos que estar sujetas a nuestros esposos, pero ellos tienen un mandamiento también, el de la provisión, el de la protección y el de ellos asimismo sujetarse a Dios. Y vemos cómo ellos quieren ejercer esa sujeción en la mujer obligada y eso no es la manera de Dios. Dios no obliga a nadie, Dios no forza a nadie. Y en el versículo 21 dice, al rey y a todos los consejeros les agradó este consejo. Entonces el rey, esto implicaba sujetarlas con violencia, ¿ok? No es una sujeción bíblica. Entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país. Las cartas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban en claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma. Eso de hablar su idioma se refiere a que se seguían sus instrucciones. Él era el que mandaba. Otra vez, es el orden de Dios, pero no es el corazón de Dios el querer imponer ni machismo, ni autoritarismo, ni nada así. ¿Ok? Provisión, protección, dar la vida por ellas. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 sucede una guerra, la que estaban preparando y pierde, entonces él llega devastado porque perdió, o sea, todo el tener que regresar derrotado con pérdidas económicas, pérdidas militares, entonces empiezan a persuadirlo, y es de lo que tratan los siguientes capítulos, en elegir una sustituta, Vamos a ver, Esther, capítulo 2. Y aquí aparecen otros dos personajes, además de Esther aparece su tío Mardoqueo. Dice, el versículo 5, había en Susa, en la residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Muchas veces la Biblia va a mencionar los linajes y nosotros podemos pensar que no aporta a lo que tiene que ver, pero realmente es muy importante que mencionen por qué Mardoqueo venía del linaje de Benjamín, para entender la enemistad que les dije primero históricamente y que después forma una parte importante de todos los sucesos que Dios orquesta en este libro. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí viene el personaje principal. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esther, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, debía de haber tenido como 20 años. Mira, para alguien de esa época, a los 20 años, muy probablemente tú ya estabas comprometido con alguien. No lo podemos asegurar porque la Biblia no lo dice, pero era muy probable que Esther ya hubiera tenido, y más que era favorecida por su apariencia. Entonces es probable que ella ya hubiese tenido algún prometido, ¿no? Y son, por aquí anoté 50,000 personas las que estaban en las provincias que él gobernaba. Vamos a suponer que la mitad fueran mujeres. 25,000 aspirantes, de ahí empieza el filtro, ¿no? Porque dice que tenían que ser jóvenes y vírgenes, ¿no? Entonces empieza a bajar, y es muy importante entender esto. Se la llevaron a la fuerza. Nadie se podía negar ante los edictos del rey, pero no fue algo agradable para ella. No fue como ha sido seleccionada para no sé qué, a ella no le agradó, a ella no le plació, pero ella podía ver, y Mardoqueo se lo confirmaba también, que Dios estaba en control de todas las cosas. Entonces el versículo 8 dice,
Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real. Los historiadores dicen que eran más o menos como 400 personas. Y quienes las cuidaban eran eunucos, eran varones que estaban castrados, ¿sí? Para que no peligrara que ninguna de las doncellas o la reina misma pudiera quedar embarazada, ¿sí? Entonces el encargado de ellos se llamaba Hegai, guarda de las mujeres. Y en el versículo 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Y en muchas partes de este libro vamos a ver esa misma frase, que ella hallaba gracia. ¿Qué quiere decir? Que no tenía que ver con ella, que era un regalo, que era parte del propósito y el destino de la elección de Dios para su vida, para lo que Dios quería hacer a través de ella. Había una condición, había una recomendación, había una instrucción de parte de su tío. Viene en el versículo 10. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Algo que tenía Mardoqueo es que él era entendido en los tiempos y él sabía cuál era su posición. Ellos eran cautivos. Y aunque su sobrina hubiera hallado gracia, ella no podía aprovecharse de esa gracia para seguir dependiendo de la provisión de Dios. Y ahora sí viene el encuentro real a partir del versículo 12. Ellos tomaban un tiempo para preparar a estas 400 doncellas, un año de arreglo personal, de chaineo, un arreglo. Sí, dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Y aquí viene algo muy importante. Ellas tenían una oportunidad de elegir cómo querían verse. Ponían a su disposición vestidos reales, las joyas más preciosas de todo el mundo, y ellas podían elegir. Y dice, todo lo que ella pedía se le daba. Y si brincamos al versículo 15, aunque ella tenía la oportunidad de poder pedir lo mejor de lo mejor, ella fue humilde, ella fue sabia. Y se fue con el encargado ante el cual ella había hallado gracia para que le hiciera recomendaciones. En el 15 dice, y cuando llegó a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor con todos los que la veían. Cuando llegó su momento de servirse con la cuchara grande, fue humilde y va con el encargado y le dice, tú conoces y tú sabes, tú dime qué le gusta al rey. Esta figura del eunuco, y no es el único, después viene otro eunuco, es una figura como del ayudador, es una figura de quien tiene contacto, tiene acceso y conoce al corazón del rey y te lo quiere revelar. Versículo 17. Y el rey amó a Ester, ya la conoció, ¿ok? Ellos llegaban en la tarde y se iban hasta el otro día en la mañana, lo que quiere decir que pasaban la noche con él. Y el rey amó a Ester más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y aquí viene una diferencia en el carácter del rey al estar con ella. La sujeción correcta de la mujer con su esposo trae una influencia correcta, no es control, no es manipulación, es una influencia correcta, porque sin ser aún un rey creyente, un rey temeroso de Dios, ya empieza a haber cambios en su hogar. Sí, dice, hizo luego el rey, el versículo 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, fue su boda, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. La gracia y la influencia que Ester había tenido sobresalió sobre 400 mujeres. Una huérfana judía, o sea, vamos a pensar en todas las desventajas que ella podía tener por haber nacido donde nació, en ese tiempo, en ese lugar, mueren sus papás, una infancia triste, y ella le robó el corazón al rey.
Mira, nosotros no podemos controlar en dónde nacemos, cuándo nacemos, la familia en la que nos tocó nacer, pero sí podemos confiar en un Dios que sí controló todo eso, que no se equivocó, te puso donde tenías que estar y es el dueño de tu futuro. La cuestión es si vamos a tener la humildad y el poder escuchar lo que Él quiera decir sobre nuestra vida. Ninguno de nosotros queremos llegar el día del juicio, queremos llegar ante su presencia y como dice, que nos alejemos de Él avergonzados, que nos muestre, yo tenía esto para ti, pero no lo creíste, tú tenías esto para ti, pero no lo tomaste, ¿sí? Que no nos acontezca eso. Hija de un pueblo exiliado, al final es exaltada la posición más alta que podía existir en ese momento, era la reina de Persia, era la reina más importante del mundo. ¿Cómo ocupó esa influencia? Y a lo mejor nosotros podemos pensar, no, bueno, yo no soy rey, yo no soy reina, con trabajos y me hace caso alguna persona, pero analiza, sobre todos puedes tener alguna influencia, sobre todos. Acuérdate, la Biblia dice cuando habla Jesús acerca de las parábolas de los talentos, dice que Él repartió a cada uno conforme a su capacidad. Y cuando fue la rendición de cuentas, entonces para unos fue añadido y para otros incluso lo poco que tenían les fue quitado. Y al que menciona que lo poco que tenía le fue quitado fue porque se la pasó viendo al que tenía más y juzgando la generosidad del dador y dueño de todas las cosas. Versículo 21, dice, en aquellos días sucede algo como que ya pasó la luna de miel, ya pasó la fiesta, ya todo el mundo ve al rey muy cambiado, entienden que es por Ester. Y en el versículo 21 sucede algo, dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester y Ester lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. A ellos les gustaba escribir todo, como una especie de diarios, y eso quedó en la historia y por eso podemos saber tanto acerca de estas cosas. Eso es arqueología bíblica. Por eso cuando encuentran esos escritos y ven que coincide con lo que dice aquí, nos demuestra que es verdad, por si alguien tenía alguna duda. Ahora, esas horcas que ellos diseñaron para poder matar a los traidores del rey, a los traidores del reino, algunos historiadores dicen que no era una horca como nosotros la conocemos, de la cuerda en el cuello, sino eran empalados, ¿sí? Y todos sabemos que de esa técnica de estar empalados, de ahí viene la crucifixión. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Mardoqueo le salva la vida al rey y no es recompensado. Otro aprendizaje para nosotros, aparentemente el bien que hacemos queda sin recompensa, pero no es así. ¿Qué dice la Biblia? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Él no ocupó su influencia, sí tenía una influencia porque el poder estar sentado a la puerta y poder escuchar de cerca las conversaciones de los eunucos, quiere decir que sí. Además también dice que él iba todos los días a ver cómo estaba Ester. Entonces, él nunca ocupó esa influencia o nunca le dijo a la reina, oye, recuérdale al rey que yo fui el que lo hice, en ninguna manera. En el versículo 3 leemos ahora cómo un personaje es levantado, Amán. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Ok? Ahorita vamos a recordar lo que vimos en un principio, Agageo. Agag era el rey que 500 años antes, durante el reinado de Saúl, por instrucción del profeta Samuel, es destruido. Y eso lo tenía en la mente Amán. Amán sabía que 500 años antes habían matado a su ancestro por instrucción de un profeta en el reinado de un rey que venía de la tribu de Benjamín. ¿Y de dónde leímos que venía Mardoqueo? De la tribu de Benjamín. ¿Sí? Dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí habla acerca de un tema de identidad. Él sabía que era cautivo, él reconocía que Amán tenía una autoridad, pero es muy importante lo que dice la palabra, que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Mardoqueo sabía
lo que dice en Éxodo 20, no te inclinarás, no te arrodillarás. Y a lo mejor nosotros podemos pensar, no, yo nunca me arrodillaría, yo nunca me inclinaría ante nadie ni ante nada. Pero cuando nosotros adoptamos la cultura, cuando nosotros adoptamos las ideologías y las filosofías, es una especie de inclinarnos y ceder. Y decir, yo voy a ser tolerante, yo no quiero problemas. Pero yo creo que el Señor nos está llamando a tomar nuestra posición como iglesia ante todas las cosas que se están levantando en contra. Algo tan básico como el derecho a la vida, algo tan básico que poco a poco se ha ido deformando en nuestras leyes, y a veces estamos tan ocupados en otras cosas que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Sí, pero algo que marca este libro es que si Dios quiere y a Dios le place, puede haber reversa de leyes tiranas. En Estados Unidos ya se vio. En Estados Unidos ya estaba aprobado que al momento de nacer un bebé, en ese momento se le pudiera quitar la vida. Entonces estaban en medio de esa discusión y estaba dividido el Congreso. Y Dios hizo algo y le dieron para atrás. ¿Por qué no podría pasar aquí? Yo sé que a nadie con el gobierno que tenemos nos dan ganas de querernos involucrar, pero a alguien tiene que ocupar el Señor. No podemos quejarnos simplemente del gobierno que tenemos y no hacer algo. Es una oportunidad para interceder. Cada uno vamos a ser juzgados y cada uno vamos a dar cuentas del lugar en donde fuimos puestos, ¿sí? Y sabemos que el gobierno que tenemos es el gobierno que merecemos, porque de aquí salió. Pero tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Por lo menos aquí en este lado del occidente tenemos libertad para reunirnos. Por eso les decía en un principio que la iglesia que surge de aquí en esta época, la iglesia de Irán es la más perseguida, pero es la que está creciendo más. Incluso tienen que dar su vida. Entonces, entre tanto ese tiempo nos alcanza, porque en Apocalipsis leemos que al final esa persecución va a ser a nivel mundial. Tenemos que aprovecharla. Sí, el versículo 4 dice, aconteció que hablándole cada día de esa manera y no escuchando él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. La persecución, la amedrentación, la crítica. Y es normal que a la gente ya empiece como dice Pedro en las cartas, que les parezca cosa extraña que tú ya no corras con el mismo desenfreno y que empiecen a cuestionar. Pero también Pablo en otra carta dice, estén preparados para presentar defensa ante la gente que viene y te pregunta, oye, ¿por qué tú hacías esto y ya no lo haces? ¿O por qué tú esto o no lo otro? Pero la clave es que ahí dice que con mansedumbre, no en debate, no queriendo pelear, no creyéndonos superiores a los otros, sino dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre sobre por qué no hacemos lo que hacemos. Y en el versículo 6 dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Ahora, esta es otra cosa. Lo que sigue es cuando Mardoqueo, después de haberle dado la instrucción a Esther de mantener oculta su origen, va a llegar un momento en donde él tiene que hablar. Los que tenemos autoridad sobre alguien o sobre algo, voy a hablar de mis hijas, yo no les puedo pedir a ellas algo si no me ven a mí haciéndolo primero. Mardoqueo le pudo decir a Esther, sé que algunos ya conocen la historia y ahorita la vamos a leer, descubre tu nacionalidad y arriesga tu vida, porque él ya lo había estado haciendo con Amán por mucho tiempo. Entonces, sí, la gente que está en sujeción a nosotros, yo voy a hablar de mis hijas, veo que no están siguiendo el camino del Señor, tengo que hacer un alto y analizar para ver en qué parte yo, a lo mejor en lugar de ser ejemplo, estoy siendo un tropiezo. Yo puedo decir lo correcto, pero me quedo con cero autoridad espiritual si en mi vida diaria ellas me ven hacer lo contrario. Versículo 7. Y vemos también algo que sucede en todo el mundo. Los gobernantes acuden a brujos, acuden a agoreros, y ahí está su confianza, ¿sí? En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur. Pur significa suertes, y de ahí viene la fiesta de Purim, que fue en esta semana, ¿okay?
fue echada por. Esto es suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Aunque él fue a consultar a un agorero y a echar las suertes, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia de las suertes? La suerte es echada en el regazo, mas la decisión es del Señor. El Señor quiso que la suerte cayera para que fuera el día del genocidio, el día del exterminio del pueblo judío, el último mes del año. El primer mes del año es el mes de Nisan, el último mes del año es el mes de Adar. Entonces él tenía todo un año para hablar con el rey, hacer todo lo que tuviera que hacer para entonces planear o llevar a cabo el exterminio. Versículo 8, vamos a ver cómo él llega ante el rey. Y mira cómo, aunque el pueblo judío estaban en cautiverio, tenían una cierta libertad. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tenemos una cierta libertad y la gente tiene que notar que somos de la luz. Dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Aunque ellos estaban en cautiverio, ellos seguían rigiéndose bajo la ley. Lo único que no podían hacer, pues, era todo lo que tenía que ver con el templo. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque el templo estaba apenas siendo reconstruido y algunos no habían podido regresar del cautiverio, entre ellos Mardoqueo, Esther, Daniel, etc. No guardan las leyes del rey, sí guardaban las que no iban en contra de las leyes de Dios. Las que iban en contra de las leyes de Dios, esas no. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y para no leer todo el capítulo, le da en donde le gusta, el dinero, porque le dice, si tú los exterminas, te vas a quedar con todo lo que ellos tengan. Y aunque estaban en cautiverio, todavía tenían posesiones. Entonces le dice, hágase como tú quieres, le da su anillo de autoridad y escribe un decreto, versículo 13, y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de, y ahí ves el corazón de Amán, que es el mismo corazón de Agag, 500 años antes, el mismo corazón de Amalek 1000 años antes, y el mismo corazón o el mismo espíritu que todavía sigue presente el día de hoy. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No solamente era eliminarnos, sino quedarse con todas sus cosas. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Mira, yo sé que muchos aquí han escuchado acerca de la agenda, de poder cambiar todas las cosas y que todo está siendo paulatino y que es una agenda mundial, pero ninguna agenda humana va a ir por encima de la agenda de Dios. Y Dios ya dijo todo. Por eso te conviene, por eso me conviene ver lo que va a pasar. No para temer, para estar preparado. Y como Dios cuando le hablaba a los profetas y les decía, te voy a decir lo que va a pasar antes de que pase, para que cuando pase sepas que yo soy Dios. Hay muchas profecías que ya se cumplieron, pero hay muchas profecías que están aún pendientes por cumplirse. Vamos al siguiente capítulo, ahora en el versículo 4. Mardoqueo le da una copia de este edicto a Esther y llega con cilicio, en ayuno, devastado, y le dice, nos van a matar a todos, nos van a matar a todos. Versículo 4 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en el versículo 7 dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido a Esther. Y en el 8 dice, le dio también una copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y vamos a llegar a la parte que es el centro de todo este libro y de todo lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón hoy. Estamos viviendo en el propósito y en el destino que Dios ha marcado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Otra vez, ninguno de los que estamos aquí vamos a acabar casados con el soberano mayor terrenal del mundo, pero sí sobre lo que hemos sido puestos vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas.
Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer, ahí le está hablando a Esther y le está diciendo, lo que me estás pidiendo no es fácil. No me puedo presentar ante el rey así nada más. Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea, lo que le estaba pidiendo Mardoqueo era que arriesgara su vida. No sé, a mí hasta ahorita el Señor no me ha pedido que haga algo en lo que mi vida sea arriesgada, pero tal vez sí mis convicciones, mis conclusiones, mis relaciones, lo que yo a veces he adoptado o he abrazado y que me han comprometido mi relación con Dios y que pueden hacer que yo llegue a perder parte del destino que Dios quería para mí. Y le dice en el versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, porque toda esta conversación no es directa, es a través de otro de los eunucos. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Van a haber momentos en nuestra vida en donde Dios nos va a llamar a hacer algo, no tan grande a lo mejor como salvar una nación, pero hacer algo en tu casa, hacer algo en tu trabajo, hacer algo en tu escuela, en contra de lo que el mundo aprueba o el mundo abraza, el mundo promueve. Y el Señor nos dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al lugar en donde estás? Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Lo entiende, ¿no? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, después de esos 3 días de ayuno y oración, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ese valor que tuvo Esther para poder presentarse al rey, aunque le costara la vida, fue porque ella estuvo 3 días en presencia de quien es el verdadero Rey de Reyes. Cuando tengamos una situación que dices, yo no voy a poder con esto, yo no me voy a poder presentar con esa persona, yo no puedo con esa situación, no se trata de valentía, no son agallas, es tomar un tiempo para estar ante el Rey. Y si puedes, y es algo muy bueno, incluir a otros a orar y ayunar contigo. Algo que está pasando en las reuniones que tenemos entre semana es que compartimos cargos de intercesión. El viernes, que fue Santa Convocación, antes de llegar, nos habían avisado que Emilio, el nieto de Eva, estaba muy mal. Y estuvimos orando. Mientras unos oraban en su casa, otros estuvimos orando aquí. Y en la noche nos avisaron que justamente a la misma hora que estábamos todos orando por él, el virus se dio, la fiebre se fue y al otro día hasta de vacaciones se fue. Entonces, ¿qué pasa? Parece que nosotros, nuestra solución es humana. ¿Vio al médico? Claro. ¿Se tomó las medicinas? Por supuesto. Pero la petición fue presentada primero ante el rey. Versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces ya los roles ya cambiaron. Ahora ya no es Mardoqueo aconsejando a Esther, dándole instrucciones a Esther, sino ahora Esther ya tomó su papel a su tiempo. Se viste del vestido real, eso viene en el versículo 5. Ella cumplió el protocolo, hizo todo lo que tenía que hacer, el protocolo real lo hizo, se viste. Y el versículo 2 dice, se presenta ante el rey, lo ve en su aposento, el rey la ve y dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y esta frase viene 3 veces. Y quiero que por un momento pienses en qué otro pasaje en la Biblia un rey le dice a una mujer que pida lo que quiera, que hasta la mitad del reino le va a dar. Versículo 4, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán
al banquete que he preparado para el rey. Y manda a traer a Amán, se presentan ante el banquete, y en el banquete le vuelve a decir lo mismo. Versículo 6, casi al final. ¿Cuál es tu petición? Te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. ¿Alguien sí se acuerda? ¿Quién más hubo una conversación así? Con el rey Herodes. Cuando Salomé baila en un banquete, el rey Herodes le dice, pídeme lo que quieras. Cuando una persona tiene autoridad y tiene influencia en lo que pide y en lo que abraza, puedes ver su corazón. Dice la Biblia, en donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Salomé pidió muerte y Esther pidió vida. Ella no quería nada del reino, ella quería que la historia de la redención, ella entendía que si ese pueblo era exterminado, ¿de dónde iba a venir el Mesías? Su tío se lo dijo, respiro y liberación van a venir, pero este es tu momento. Mira, nadie somos imprescindibles en la obra de Dios, pero qué honra y qué privilegio que si el Señor te salvó a una edad en la que todavía puedes caminar, puedes respirar, puedes hacer, como cantábamos, nos gastemos en Él. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si ha hallado gracia, y se los voy a resumir, cita a otro banquete. Ella conocía, ella sabía cuál era los gustos del rey. Les dice otro y que también venga Amán. Y lo que sucede después es que Amán se va a su casa y está muy contento, se siente muy privilegiado, se siente muy bendecido, por así decirlo, porque hay gente que incluso considera que esas cosas son una bendición cuando Dios está totalmente en desacuerdo de su estilo de vida, ¿sí? Y cuando llega a su casa se lo dice a su esposa se llamaba Ceres, y a sus amigos. Y él manda hacer una horca para ahorcar a Amán en el patio de su casa. Manda hacer una horca, y acuérdense de esa horca que él manda hacer ese día. Ese día, entre un banquete y otro, él manda hacer una horca para ahí colgar a Mardoqueo y hacer una fiesta. Esa misma noche, el rey no puede dormir y manda traer el libro de las crónicas, que era como el contar ovejitas en el tiempo de ahorita. Ellos era leer sus crónicas. Y justamente, porque todo el libro de Esther es eso, puras coincidencias aparentemente, ¿no? Justamente ese día que él no puede dormir, traen el libro de las crónicas y abren en el diario cuando Mardoqueo le salva la vida. Y él dice a quienes estaban ahí con él, ¿qué recompensa le dimos? Dice, no le dimos ninguna recompensa. ¿Se acuerdan cómo leímos que él le salva la vida y no recibe nada? Y cómo citamos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Mardoqueo pudo haber sido recompensado en ese momento, pero no era su tiempo. Y no vemos que él reclamara recompensa en ningún momento. Él también pudo haber dicho, voy a dejar que lo maten y ya recupero a mi sobrina y nos vamos todos felices. Pero no, él entendía las instrucciones de Dios. Él entendía que el mal va a avanzar hasta donde Dios deje que avance y no más, y que al final todo el mal va a ser juzgado. Entonces le dice la esposa, ahí vemos aquí también otra esposa. Es muy importante para nosotras las mujeres el notar esa parte de la influencia, y los amigos, cuidado con quien nos dejamos aconsejar. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana, ya que eres invitado al banquete, pide que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y eso le encantó. Pero él no contaba con lo que sucedió a continuación. Él llega temprano, porque no quiere que se le haga tarde, y ya está el rey despierto, justo teniendo la conversación sobre cuál recompensa dar a Mardoqueo. Dice, ¿a quién le pregunto? A Amán. Y le dice a Amán, ¿qué recompensa darías para la persona que quiera ser exaltado y reconocido por el rey? Y lo primero que piensa Amán es que se refieren a él. Entonces dice, ropas reales, caballo real, que se toque música y que todo el mundo lo salude, pensando que era para él. Y su sorpresa es que le dice, todo lo que has dicho, hazlo para Mardoqueo. En 24 horas todo cambió. Hay una alabanza que me gusta que dice, todo lo que el enemigo hizo contra ti, Dios lo ocupó para bien. Es algo
hermoso ver cómo Dios tiene el control y el cuidado de nuestra vida. En ese segundo banquete, cuando ellos llegan, descubre, ahora sí, Esther, ¿qué es lo que quiere? Dice, hay una ley para exterminar a mi pueblo. Descubre que ella es judía. Y dice, ¿quién se ha atrevido? Y dice, es este malvado Amán. El rey se enoja, sale, y mientras él sale, Amán empieza a rogar y a suplicar a Esther por su vida. Y cuando el rey vuelve a entrar, piensa, por la postura en la que están, que quería abusar de ella. Entonces, en ese momento, le cubren la cabeza y lo llevan, y es ahorcado ese día en la misma horca que él preparó para Amán. Y es impresionante porque cuando su esposa se entera, él le dice, él le advierte, tú ya caíste de la gracia del rey, y ahora a su favor lo tiene Amán, lo tiene Mardoqueo. Él va a venir sobre ti. Tuvo una oportunidad. Lo mismo pasó con Judas. Y es muy importante ver todo esto, porque nosotros pudiéramos pensar que Dios tiene favoritos y que pasa por alto sus errores, y no es cierto, porque estaban siendo cautivos. No sabemos si los papás de Esther fueron muertos al momento de ser llevados al cautiverio o cómo murieron, pero el asunto es que ella quedó huérfana, como muchos. Su nombre que le pusieron sus papás fue Adasa, que significa mirto, es una flor. Y el nombre que le pusieron llegando ahí fue Esther, probablemente de la diosa del amor Ishtar, un nombre pagano. En ningún momento vemos ni a Mardoqueo ni a Esther quejándose por su situación, porque ellos estaban confiando en la providencia de Dios y no en las circunstancias. Estaban teniendo una vida injusta, podemos pensarlo así, desventurada, pero ellos tenían puestos sus ojos en Jesús. Y digo Jesús porque aunque Jesús no había nacido, ellos como pueblo escogido sabían que de ellos iba a venir el Mesías, el verdadero libertador. Cuando leemos Esther, al final, cuando Amán es castigado, suplica a ella ante el rey, le dice, quita esa ley, y él le dice, tú sabes que todas las leyes que yo he hecho no se pueden quitar, pero quítenle la casa a Amán y va a ser para ti, y quítenle su anillo y va a ser para Mardoqueo, y hagan ustedes ahora otra ley. Eso era lo que les decía, que ni estamos sujetos a las leyes de este mundo que están en contra de las leyes de Dios, pero sí estamos siendo animados de parte de Dios para tomar nuestro papel que nos toca como iglesia. No es juzgar la ley que está incorrecta, sino ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en criticar? ¿Me voy a quedar en juzgar? ¿O voy a hacer algo? Les dijo, hagan una ley mayor. ¿Y cuál fue la ley que ellos hicieron? Ellos mandaron a todas las provincias, igual en su idioma, un decreto que decía, todos prepárense porque se pueden defender. Vas a defender a tus mujeres, vas a defender a tus hijos, y había muchos que no tenían familia y se defendían los unos a los otros. Y cuando llega ese día y ellos se defienden, hay una diferencia entre lo que era el decreto de Amán, extermínalos a todos y quédate con los bienes. Y lo que ellos dijeron fue, defiendan su vida y defiendan a su familia, pero no se van a quedar con los bienes. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tomemos nuestro lugar como hijos de Dios, que defendamos la vida sin aprovecharnos de nadie. Sin aprovecharnos de nadie. En el versículo 17 hay fruto de esa decisión. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, por el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchas conversiones. En el pueblo de Dios se podía ver el Espíritu de Dios. En su iglesia se tiene que ver cuál es nuestro espíritu. A veces hay momentos de predicar, eso es seguro, estamos llamados a predicar, pero todas las veces estamos llamados a vivir como Dios quiere que vivamos, y eso va a predicar mucho más que cualquier alcance, que cualquier folleto, que cualquier campaña,
el que a donde yo vaya no vivo como los hombres dicen que tengo que vivir, que no me amolde yo a las filosofías y a las huecas sutilezas, sino que viva conforme a los mandamientos de Dios. En el versículo 9 al final dice: sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Mira, si hay alguien que tiene algo contra ti, bendícelo. Bendícelo. Jesús dijo: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. La palabra dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y enemigo, no sé, y espero que no, que tengas a alguien que quiera acabar con tu vida y con la de tu familia, pero ¿qué tal el que te trata mal, con el que tienes que convivir todo el tiempo, el vecino, el compañero de trabajo, el familiar incómodo? Bendecir. Y cosas cambiaron en el reino. Murieron los hijos de Amán. Cosas cambiaron en el reino. Al final del libro dice: y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Y eso es lo que tienen que ser nuestros hogares, como sea que esté el mundo, como sea que sea nuestro gobierno, una vida de paz y de verdad. Y el lugar que llegó a tomar Mardoqueo, viene en el versículo 3. Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de los hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Yo sé que no todos podemos caerle bien a todos, pero la palabra dice que en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos. Si hay alguien que no está en paz contigo, reconcíliate. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Yo sé que todos a veces podemos tener un mal día, que hay personas que no van a ser la persona que a lo mejor quisiéramos tener más cerca, pero el Señor nos está llamando a tener paz. Vamos a ponernos de pie para orar. Hay algo en la Biblia que algunos llaman el reverso divino. Leímos que el día en el que habían planeado su exterminio realmente fue un día de liberación. La palabra dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Cuando en nuestra vida no sintamos la presencia de Dios, recordemos cómo en este libro no menciona su nombre, pero Él está ahí, cuidando todo, orquestando todo. Cuando la situación vaya muy mal, incluso en la noche no puedas dormir, tú no sabes, pero ¿qué dice la palabra? Que no duerme el que nos cuida, y Él está haciendo cosas a nuestro favor, y a lo mejor la solución ya está en camino y nosotros estamos con Él, ni siquiera poder dormir. Dios no se ha olvidado de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestra familia. En el momento de mayor oscuridad, Dios sigue obrando, Dios sigue activo. El Dios que leímos que tiene el control de la historia universal, también tiene el control de la historia de la redención. Y aunque Cristo ya vino y ya hizo todo, y aunque Cristo va a volver, sabemos que hay gente aún en nuestra familia que no ha creído. Seguimos orando por ellos. Sobre Israel, su pueblo escogido, la preservación de su nación para la venida del Mesías. Nadie, por mucho que lo intente, puede destruir a su pueblo, y estamos incluidos en ese pueblo. El pacto de amor hacia Israel y hacia nosotros y su salvación definitiva se está cumpliendo. Ahora podemos leer eso y decir: Esther era una reina. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como haya sido tu infancia, como sea tu presente, Dios te ve así. Un linaje, alguien de la realeza, escogido
como un sacerdote, que es la presencia de Dios en la tierra, una nación santa, comprado por precio. Dios es el arquitecto divino de nuestra vida, y lo que sea que tú veas que está deshecho, despedazado, destruido, derrumbado, Él tiene todo el poder para reconstruirlo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 3 y 4. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esto es claro. Jesús dijo que la puerta ancha iba a ser más grande que la estrecha. Pero no nos debe de ser suficiente el de yo ya voy por la puerta estrecha. Tengo que pensar en el otro, tengo que pensar en mi nación, tengo que pensar en levantar a la siguiente generación. Y algo que hizo Mardoqueo fue que él cuidó de alguien que no era su hija, era un pariente cercano. Pero nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad por cuidar a cada joven o cada jovencita o cada niño y cada niña, aunque no sea de tu familia. Aunque ellos tengan familia, si no están teniendo en casa un buen ejemplo, como sea que estén cercanos a tu vida, es nuestra responsabilidad ver por ellos. Y viene la promesa, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, y que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si ves el día de hoy a una jovencita, mujer o de cualquier edad levantando su puño como es su señal ante el cielo, algunas lo hacen y ni siquiera saben lo que significa. Ese puño levantado al cielo es una guerra en contra de Dios, una guerra en contra de su diseño. Pero lejos de juzgarlas y condenarlas, intercedamos, veámoslo como un área de oportunidad de poder presentarles a un Dios que les ama, a un Cristo que dio su vida y que quiere volver a construir toda esa paternidad, todo ese abuso, todo eso que tal vez ellas pudieron haber sufrido, o porque fue la voz tristemente más fuerte la del mundo que la de su iglesia, que ha llenado sus mentes y sus corazones. Las veas o no las veas, físicamente o en la televisión, ora por ellas. Y justo antes de que pasara, se abrió una puerta para poder compartir en un orfanato de niñas. No es que los niños sean menos importantes, pero si el espíritu está siendo despertado por la siguiente generación, yo no creo que sea una coincidencia que hayamos hablado de una mujer huérfana y que se haya abierto una puerta para ir a servir a un orfanato de niñas. Que el Señor despierte en nuestro espíritu. Oramos, Padre, vemos tu nombre en el libro de Esther. Vemos tu providencia por encima de toda circunstancia desfavorable. Vemos tu poder, Espíritu Santo, sobre nosotros a pesar de que las cosas no se componen ni se van a componer. Conocemos el final de la historia y tú has vencido. Eres tan bueno, eres fiel. Como cantamos, si te tenemos a ti, tenemos todo. Eres el Rey de nuestro corazón. Eres el Rey de nuestro hogar, eres el Rey de nuestra congregación. Ayúdanos a verte a ti en medio de cualquier escenario oscuro, por encima de cualquier autoridad corrupta o perversa, por encima de cualquier sistema, porque el mal no va a avanzar más allá de que tú lo permitas, porque el mal ya ha sido juzgado y has vencido. Gracias, Jesús, porque eres el Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos estás llamando a levantarnos como tu iglesia para hablar paz, vida y verdad, y para no inclinarnos ante ninguna filosofía ni ninguna ideología que quiera imperar en el mundo. Y tal vez para esta hora hemos llegado, tal vez para este día hemos nacido. Que no seamos insensibles ante tu llamado, y danos el denuedo para que, llegado el momento, si es tu gracia y tu favor con nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer, ya sea
el que no puede salir de casa, interceder. Para el que no tiene tiempo, va a hacerse el tiempo. Para el que tiene recursos, sembrar generosamente. Para el que tiene temor de hablar a otros, vencer ese temor. El Espíritu Santo nos demanda el día de hoy a cada quien algo. Que seamos obedientes. Seamos obedientes a Él y a su hermano. Para Él sea la gloria para siempre. Amén. La atmósfera cambia, ya está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por
declaramos, Señor, que todo lo que la atmósfera está cambiando, Señor, es solo con un propósito, Señor. Es poder verte pronto, ver tu rostro, Señor. Pero será tu poder el que prevalezca, no nuestra fuerza, no es nuestra mentalidad, sino tu poder, Señor. Amén. Que tu poder, que tu poder descienda, venga tu reino. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Sea fuerte el Rey, sea fuerte el Rey, sea fuerte el Rey, sea fuerte el Rey. Amén. Dios es bueno. Dios los bendiga a todos. Disfruten de este día. Abracen a su familia, abracen a su esposa, que hoy es Día de la Mujer. Pero saben, hay algo interesante en todo esto, y es que Dios es bueno, que nos dio el privilegio de conocernos, las mujeres. Somos bendecidos.